Ya estamos de vuelta aquí en el estudio. La idea es que usted pueda entender la importancia, la relevancia que tiene este aumento de la moneda estadounidense respecto de lo que nos ocurre a nosotros acá. ¿Por qué tendría que importarnos si el dólar sube o baja? ¿Qué consecuencias hay respecto del precio del cobre, por ejemplo, que hemos estado viendo en las últimas semanas? Y lo que nos decían en la nota, ¿cuáles son los productos que más van a subir y qué alternativas tenemos? Es justamente lo que estamos conversando a esta hora con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. Buenos días. A ver, cuando estábamos viendo la nota recién, sabes que revisaba las cartas al Mercurio de hoy y en una habla de una caricatura del tradicional Lucas. ¿Qué es lo que decía en la década del 70 más o menos? Venía don Memorario y le preguntaba al casero, ¿cómo están las manzanas hoy? Y la respuesta era lo que tal vez usted ha escuchado. Más caras que ayer y más baratas que mañana. Parte de lo que significa el concepto de la inflación. Lo que hoy usted paga por un ítem A, mañana ya no le va a servir la misma cantidad de plata. Alejandro, ¿cómo desglosamos esto, por ejemplo, en los precios de los últimos 2 años? A ver, principalmente lo que yo quiero hacer acá un parangón, hay que tener y ser un poco conscientes. Lamentablemente venimos saliendo de un aniversario, de un estallido social que lamentablemente estuvo marcado por la violencia, los saqueos y un cambio en las reglas del juego, literalmente lo que pasó en términos más bien macroeconómicos. Y lo que hicimos nosotros acá fue hacer un parámetro, Carola, entre lo que era el valor del dólar al 18 de octubre del año 2019, comparando con el 2020, y teníamos un dólar que estaba a 713 pesos, pero ojo, el valor de la libra de cobre era de 259 dólares. Hoy día tenemos un octubre de 2021, un dólar que cerró ayer en los 817 pesos, después de una subida de tasa histórica del Banco Central del día jueves, y tenemos hoy día un cobre en 4,76 dólares la libra, vale decir casi rozando por centésimas el precio más caro ¿no es cierto? del cobre, cobre sí, histórico, ¿no es cierto? a nivel de transacción en la Bolsa de Metales de Londres. En estricto rigor, si nosotros hubiésemos mantenido las variables anteriores, este precio deberíamos ser al menos 200 pesos menos. O sea, lo que ocurre en castellano sencillo, lo que ocurre es que aquí se está castigando al peso, ¿verdad? O sea, vale menos. ¿Por qué se está castigando entre 200 pesos casi? Si es la diferencia que tendríamos con el... Porque la economía chilena, ¿no es cierto?, hoy día tiene algunos elementos de incertidumbre que son muy tremendas. En general, la incertidumbre es el peor amigo de la economía. Lo hemos hablado, ¿no es cierto?, desde el día viernes. Porque de alguna manera también hablábamos de que el Banco Central lo que buscaba era tratar de salir a frenar la inflación subiendo las tasas para efectivamente evitar que sigan subiendo los precios. Y obviamente este elemento principalmente se afecta. La pregunta que tú me hacías, ¿por qué el cobre es tan importante? Porque esto es la principal billetera fiscal. ¿Cuál es la lógica del mercado? Dice, si entra más plata, ¿no es cierto?, va a entrar más plata por cada libra de cobre que yo vendo, entran más dólares a la economía chilena. Por ende, el precio debería tender a disminuir. Ya, pero aquí hay varias variantes, Alejandro, que nos van a llevar a tener justamente ese resultado. Por ejemplo, vámonos bien a lo doméstico. Vamos a ver algo que muchas familias necesitan a diario, que es lavar la ropa y por lo tanto una lavadora. Además, que es típico que en esta época se echan a perder y ya además pasan la cuenta y ya no hay cómo arreglarlo. O arreglarlo sale lo mismo que comprarse más o menos una nueva. En este año 2021, recordemos, estamos en el 10º mes, así es que no ha terminado aún, pero ya ha subido casi un 30% desde lo que valía una lavadora en enero a lo que vale hoy en octubre. En este caso, ¿cuál es la complicación? Es porque también hay producción nacional de electrodomésticos, pero es el transporte, es lo que hemos hablado otras veces de la imposibilidad de muchos containers de venir desde, por ejemplo, China a nuestro país, y eso ha hecho que se encarezcan los precios. A ver, lamentablemente estamos en términos inflacionarios, estamos viviendo la tormenta perfecta. Ya tenemos por un lado, efectivamente se empezó a reducir la oferta de productos por problemas logísticos, de distribución, de no llegaron lo suficiente, producto de la pandemia, por ejemplo. Y tuvieron las fábricas cerradas, entonces obviamente los pedidos que estaban precomprometidos a otros destinos del mundo también se fueron frenando. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, el factor de que en Chile, lo que hablábamos el día viernes, ¿te acuerdas que decíamos la sensibilidad al dinero? Cuando yo tengo aportes estatales, ¿no es cierto?, como es el IFE o los retiros, de alguna manera le pusimos más plata a los chilenos en los bolsillos y de alguna manera esta sensibilidad al precio se fue perdiendo. Cuando yo tengo poca plata y efectivamente se me echó a perder la labor de un esfuerzo por comprarme una nueva y no estoy teniendo ni aportes fiscales, ¿no es cierto?, del Estado, y no estoy teniendo un retiro, que es una plata que de alguna manera no estaba el año 2019, a fines del 2019, no estaba en mis planes que yo iba a contar con ella, me lo voy a comprar con esa platita. Y automáticamente lo que pasa es lo que decía recién en la nota, que era muy interesante. Una persona dijo, nosotros congelamos los precios
pero vamos a, ¿no es cierto?, con la subida del dólar congelamos los precios hacia el consumidor, pero vamos a ver en qué minuto les traspasamos esa alza de precio por incremento del dólar hacia el consumidor. Esto significa que de alguna manera, para entenderlo muy fácil, estamos solamente por efectos cambiarios, estamos importando inflación, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una economía que está alicaída, que está con dificultades, lo que hace efectivamente el importador dice, ¿sabes qué? Yo prefiero ganar menos plata, pero no subir los precios porque significa que voy a vender menos productos. ¿Ya? Pero cuando tengo una economía que de alguna manera está siendo estimulada con retiros, está siendo estimulada con, ¿no es cierto?, con otro elemento a la larga, ¿no es cierto?, dice, ¿sabes qué más? Si vale 100 o cuesta 120, la voy a comprar igual. Y de alguna manera los importadores han empezado a traspasar con mayor celeridad estos incrementos de los, ¿no es cierto?, el tipo de cambio que con anterioridad a lo mejor eran elementos que se demoraban mucho más tiempo en pasar. A ver, pensemos tratar de hacer el paralelo con, por ejemplo, abrir los limones, que es la típica información que tenemos siempre, ¿no? Pensemos que en abril además nos dan un bono o nos dan más plata para poder comprar lo que queramos, pero mucha gente se aboca a comprar limones. Y hubo problemas con los camiones, no se pudo llegar, típico en abril, Semana Santa, y por lo tanto el precio de los limones aumenta y en este caso, si los camiones no alcanzaran a llegar, la disponibilidad de la cantidad de este fruto no sería lo suficiente para la demanda que hay, la cantidad de gente que quiere comprar. Exacto. ¿Así es? Exactamente, la gente estaría dispuesta a pagar más por esos limones. Y si yo más encima estoy teniendo un mayor poder adquisitivo, tengo más dinero líquido en el bolsillo, estoy dispuesto a lo mejor a efectivamente pagar un poco más. De alguna manera le voy perdiendo lo que se llama técnicamente la sensibilidad al precio. Estoy dispuesto a pagar un poco más y automáticamente cuando no está este escenario, lo más probable es que el importador se demoraría un par de meses, inclusive hasta él mismo asumiría ganar menos por cada unidad vendida, ¿no es cierto? En este caso, como se está vendiendo, por ejemplo, hoy día el mercado de los automóviles han tenido un incremento de un 12,3% este año, simplemente un factor muy importante, el efecto cambiario, pero resulta que no hay automóviles. Entonces, yo aquí, ¿no es cierto?, el tipo, de alguna manera, el dueño de la automotora no tiene que seducirme con promociones, con postergar la primera, con regalarme la patente, o regalarme mantenciones. Simplemente aquí no hay y el valor es este. Tómalo o déjalo porque no hay stock. Y obviamente esos también son elementos que me van entregando, ¿no es cierto?, una presión inflacionaria a los productos. Alejandro, a ver, aquí lo que estamos pensando y lo que estamos hablando es tratar de hacer una educación financiera. ¿Por qué? Porque el precio del dólar está muy alto, el precio del cobre ha subido y eso debería haber hecho que el dólar bajara. Nuestra moneda, el peso, lo que vale nuestro peso, lo que vale su sueldo, por ejemplo, lo que vale el bono que alcanza a llegar, lo que vale la pensión que recibe, baja, disminuye. Es más, el peso chileno es una de las 10 monedas en el ranking del 1 al 10 en el mundo que más se ha devaluado, que más ha bajado su poder adquisitivo. O sea, lo que antes podía comprar con 5, hoy lo tiene que comprar con 7 o con 10. Y vamos a un elemento que es súper clave, porque podemos decir, bueno, yo puedo prescindir tal vez de la lavadora, pero las legumbres, ¿por qué suben las legumbres, Alejandro? Y acá tú nos estabas hablando de la incertidumbre, de una situación país, de una pandemia, y además se suma, creo, para esta tormenta perfecta de la cual hablabas, el tema de el calentamiento global y la sequía. O sea, ya estamos con todo lo que podíamos tener. Y agrégale también escasez de mano de obra en el mundo agrícola. Es verdad. Entonces, y también hay muchos componentes que vienen de afuera. A ver, Chile, para que la gente entienda, está dentro de las 8 economías más abiertas del mundo, en donde el intercambio comercial, dice Chile, si yo soy bueno para producir salmones, celulosa, cobre, vino, los vendo mis buenos productos y con esa plata yo compro otros productos importados. Por ejemplo, en el mercado del calzado, aproximadamente el 92% de los zapatos que ocupamos en Chile son importados. Entonces, obviamente, vienen indexados con este tipo de cambio. Y como tú muy bien lo decías, si antes, ¿no es cierto?, yo ganaba 600.000 pesos, era equivalente a $1.000. Y hoy día gano 600.000 pesos, equivalente a 800, ¿no es cierto?, 800 y tantos dólares. Entonces, obviamente, mi poder adquisitivo yo lo puedo plasmar, ¿no es cierto?, se ha visto disminuido. ¿Y dónde lo plasmo? De una manera muy contundente, como por ejemplo cuando voy a comprar, ¿no es cierto?, un pasaje para irme de vacaciones a un resort. Y efectivamente me doy cuenta que hoy día, antes $1 eran 600 pesos y hoy día $1 son 815 pesos. Claro, pero es que lo que pasa es que incluso si lo llevamos a algo más tangible, el televisor, la lavadora, los electrodomésticos, la aspiradora, que el comprador lo compraba antes en el mercado extranjero y lo podía vender a 1.000, porque era lo que le costaba, ¿verdad? Y más la ganancia, hoy lo va a vender a 1.200 y ese mismo 600.000 pesos que yo tenía no me van a alcanzar. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante, lo que pasa es que la gente dice, oye, si el dólar suba lo mismo. No da lo mismo, porque también esto se indexa en otra serie de factores, como por ejemplo el barril ¿no es cierto?, de petróleo, el famoso WTI, que ayer rozó los $85 la libra, que no lo rozaba
o sea, los 285.000, los $85 el barril de petróleo, que no lo rozaba desde el año 2018. Entonces, frente a la pregunta que me hacías tú el día viernes, las bencinas van a seguir subiendo por semanas, porque obviamente tenemos un petróleo más caro y también tenemos, ¿no es cierto?, un dólar más caro. Por ende, se hace una tormenta perfecta. En vez de tener hoy día a 700 pesos el litro de bencina, lo tenemos sobre los 1.000 y esto va a seguir subiendo. Ya, Alejandro, pero ahí de verdad quedan ganas de ponerse a llorar, porque ¿cuál es la alternativa? O sea, ayer hablábamos respecto de la sequía y que el precio del trigo subía. O sea, me sube el pan porque el precio del trigo está más alto, me sube el pan porque ya no va a haber tanto trigo, me sube el pan porque al transportarlo me cobran más también, y esos costos siempre los termina pagando el consumidor. Lamentablemente así. Por eso, por ejemplo, lo que hizo el Banco Central el día jueves, Sí. ¿no es cierto?, subir la tasa era con la intencionalidad, ¿no es cierto?, de hacer más caro el acceso al crédito, de alguna manera irle quitando un poco de presión a esta burbuja inflacionaria, porque obviamente la inflación es muchísimo más nociva para toda la población, para la gente que es más vulnerable, ¿no es cierto?, que para ¿no es cierto?, para la gente que solamente tiene acceso al crédito, que es un porcentaje a lo mejor un poco menor de la población. Y lamentablemente todo el proceso político que estamos viviendo, el proceso presidencial, ¿no es cierto?, la elección presidencial, el proceso constituyente, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? No hay que olvidar nunca, Carolina, que la economía es una ciencia social, está hecha por hombres y para hombres. Cuando digo a mi alumno de la Universidad Andrés Bello, imagínense el mercado y tratan de empezar a definirlo, digo, no, el mercado somos nosotros, son consumidores que tienen necesidades que satisfacer y dinero, ¿no es cierto?, para poderlas satisfacer. Entonces, pasa lo mismo en los inversionistas. Si me están cambiando las reglas del juego, recién lo veíamos en la nota, ¿no es cierto?, que este elemento de incertidumbre frena la inversión, porque tampoco sabemos cuáles van a ser las condiciones del juego para el próximo periodo. Entonces, ¿qué es lo que dice el inversionista? No es un castigo al movimiento político, no es un castigo a los cambios, sino que el inversionista dice, ojo, mi trabajo es mantener a buen resguardo mi capital, ¿no es cierto? Entonces voy a esperar a ver qué pasa en este nuevo escenario para ver cuál va a ser la rentabilidad, para ver si invierto o no invierto. Ya, pero obviamente eso también afecta a este escenario que estamos viviendo. Además que las bolsas, sabemos, reaccionan inmediatamente y a veces de forma exagerada. Pero ¿sabes qué? Mira, llevémoslo, por ejemplo, a lo que tú decías de los precios de las bencinas, pero llevémoslo al computador. El computador en este caso se ha transformado ya no en un lujo, ya no en, para algunas personas, una posibilidad de juego o entretención, sino que un bien esencial. ¿Por qué? Porque mucha gente tuvo que comprarse uno para trabajar en su casa, porque quienes se tuvieron que reinventar ya no trabajaban con el computador de la empresa donde estaban antes, o incluso para que nuestros hijos pudiesen aprender. En el año 2020, un computador A costaba 645.000 pesos. En el año 2021, más de 1.100.000, o sea, se dobla el precio. Si yo antes podía comprar un computador con 10, hoy necesito 20 para comprar exactamente el mismo computador. Y además es un bien que, recordemos, así como los autos muchas veces se devalúa, o sea, ya pierde su precio desde el minuto en que yo lo saco de la tienda. Porque ya mañana hay un computador más nuevo, mejor, con mayor capacidad, con más memoria. A ver, nuevamente, la economía siempre es multifactorial. Yo no puedo decir, mira, esto es por la pandemia específicamente, esto es por el, ¿no es cierto?, por el proceso constituyente específicamente, esto es por la elección específicamente. Lamentablemente siempre es un polinomio, es una sumatoria de factores que dan un resultado. Y obviamente, por ejemplo, el mundo de los computadores, como muy bien tú lo decías, ¿no es cierto?, el teletrabajo nos pateó todo el tablero. Nosotros estábamos, ¿no es cierto?, estuvimos todos encerrados en nuestras casas trabajando durante mucho periodo de tiempo y los que tenemos niños en la escolar, a lo mejor teníamos un computador que alcanzaba en la casa y tuvimos que salir a comprar nuevos computadores para satisfacer esta necesidad de estar conectados o, ¿no es cierto?, con la educación virtual o con nuestros trabajos de manera remota. ¿Qué pasa? Esa gráfica que estamos viendo, ¿no es cierto?, el año 2020 de un computador a 645.000 pesos, teníamos un dólar también bajo, ¿no es cierto? Y también teníamos una oferta. Hoy día se han encarecido los componentes, se han encarecido el flete, se han encarecido los dólares, ¿no es cierto? Y más encima hemos perdido un poco esta sensibilidad con respecto al gasto. Y eso se está traduciendo, Alejandro, en un incremento de estos valores. Ya, pero ahí hay algún ente como por ejemplo el MEPCO, ¿verdad?, que regula el precio de las bencinas, que no puede subir más de 5 pesos cada semana. Sí, al final del mes igual sigue subiendo todas las semanas, pero en este caso, ¿hay alguna entidad que también pudiese regular precios, por ejemplo, de la electrónica hoy día, cuando ya no es, de nuevo, un lujo, sino es un bien esencial? No, o sea, si fuera por regular el precio, yo creo que el regular precio de alguna manera es lo que va matando siempre la competitividad. Entonces, siempre el tratar de regular precio va disminuyendo la capacidad de innovación, la capacidad de emprendimiento, la capacidad de ir generando nuevas soluciones frente a problemas tangibles, ¿no? En este caso, y por ejemplo, lo que deberíamos tratar de proteger en un momento determinado, si a lo mejor para poder quitarle a lo mejor un poco de aflicción a las familias más vulnerables, sería a lo mejor el quitarle el IVA, quizás, ¿no es cierto?, a los productos de primera necesidad, como pueden ser los alimentos, pero obviamente el computador o un televisor o una lavadora que estamos viendo dentro de estas pruebas, dentro de estos elementos que están mostrando, ¿no es cierto?, la trazabilidad
trazabilidad del incremento del precio del dólar son compras más bien puntuales, ¿no? Yo hago una y la haré cada 3 años o cada 5 años, pero no es una toma tan periódico como, por ejemplo, podrían ser los alimentos. Ya, pero llevémoslo, por ejemplo, también a los televisores, que para mucha gente fue la única forma de, decían, no volverse loco durante las cuarentenas, las pandemias y el tiempo encerrado. Y en este año, en el año 2021, subió más de un 54%. El precio promedio hoy está casi o rozando los 800.000 pesos. Pero ojo, esto quiere decir que el año pasado, en el 2020, este mismo televisor costaba aprox 500.000 pesos. A ver, le pasa que un poco menos quizás, pero la pregunta es que hoy día también, nuevamente, esto es tema multifactorial. Antes, ¿no es cierto?, los televisores que yo compraba eran de 32 pulgadas, después fueron de 42, hoy día son de 55 o de 65. O sea, se han ido incrementando estos valores también, y estos valores incrementados largas porque la gente también quiere un televisor más grande, quiere un televisor mejor, y obviamente la demanda de este tipo de productos también ha sido a consumir productos de una mayor variable. O sea, nuevamente son una sumatoria de factores, y aquí lo importante es estar atento, es tener conciencia que el tipo de cambio también afecta importantemente a nuestra economía, y nuevamente, Carola, la racionalidad financiera, la planificación son herramientas fundamentales para poder entender estos periodos tan complejos. Pero es que, a ver, Alejandro, cuando yo tengo este nivel, tú dices, sí, hay que estar atento, sí, pero ¿atento a qué? Si yo lo único que quiero es que me bajen los precios, porque en el fondo, ¿qué tengo en mis manos para poder tratar de ir navegando esta etapa? Este escenario hoy día es complejo, por eso hablábamos, ¿no es cierto?, de este proceso inflacionario, por eso vemos la reacción histórica, ¿no es cierto?, del Banco Central, que muchos dijeron, no, esto es una mirada más bien política para tratar de frenar el cuarto retiro, etcétera. No, para nada, sino que simplemente los bancos centrales están mandatados a mantener a raya la inflación, y como consecuencia, y obviamente hay factores externos, como es el tipo de cambio, que están, ¿no es cierto?, minando esta posibilidad de mantener, ¿no es cierto?, contenido el crecimiento, ¿no es cierto?, el crecimiento inflacionario, y obviamente un escenario que es súper complejo y que tenemos que ir viendo con mucha, ¿no es cierto?, con mucha preocupación y con mucha cautela cuáles van a ser los gastos que vamos a tener en el futuro, porque lamentablemente hoy día esto sigue desarrollándose y no tenemos ningún elemento que pueda decir, mira, va a haber acá, me encantaría decirle a la gente, no, esto va a pasar en diciembre o en enero, sino que todavía es un proceso que nos noticia que está absolutamente en desarrollo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Educación Financiera, entonces, la idea es poder entregarle herramientas a usted para que pueda ir tomando las decisiones que necesite por el momento. Precaución y cautela, Mari.